¿Cansado de falsas enseñanzas y doctrinas erróneas? ¿Has buscado respuestas a tus inquietudes y nadie te ha contestado? En este programa descubrirás, por dolorosas que sean, todas las artimañas y falsas doctrinas que el enemigo está introduciendo en las iglesias aguadas y dormidas hoy en día. Bienvenido a Despertando a la Cruda Realidad. La gran mentira del celibato y el sacerdocio. Es realmente incongruente e intolerante ver cómo en lugares donde la gente se imagina que sus hijos estarán seguros, y resulta que es el lugar más peligroso en donde sus hijos tienen el mayor peligro de ser atacados por un sacerdote pederasta, como ha ocurrido durante años, y que la corrupta Iglesia Católica le ha costado millones y millones de dólares en compensación a los afectados. Los casos de abuso sexual cometidos por miembros del clero de la Iglesia Católica hacen referencia a una serie de condenas, juicios e investigaciones sobre casos y crímenes de abuso sexual infantil cometidos por sacerdotes y miembros del clero católico en contra de menores de edad que van desde los 3 años e involucran en la mayoría de los casos a niños y adolescentes de entre 11 y 14 años de edad. Estos crímenes pueden incluir sexo anal o penetración oral. Los casos han sido documentados y denunciados ante las autoridades civiles de varios países, resultando en la persecución de los pederastas y demandas civiles contra las diócesis de la Iglesia Católica. Muchos de los casos salen a la luz pública varias décadas después de los hechos. La demanda ante las autoridades han sido hechas también contra la jerarquía católica, quien en muchas ocasiones obstaculiza las investigaciones, además de no reportar y de hecho encubrir a los sacerdotes pederastas, trasladándolos de las parroquias para evitar su detención y juicio. Debo mencionar que muchos sacerdotes, al verse descubiertos, renunciaron al sacerdocio. Un ejemplo de esto es este sinvergüenza que miramos en pantalla, Roger Joseph Baggelui, quien en abril de 2010 dimitió como obispo de Brujas por haber abusado sexualmente de un joven cuando era sacerdote al comienzo de su episcopado. Varias organizaciones de víctimas de pederastía han señalado que los papas Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco, actual papa, tienen mucho grado de responsabilidad al haber encubierto abusos o bien omitido las denuncias. Nada nuevo, naturalmente. Pero ¿cuál es la razón que originan estos actos por parte de estos sacerdotes violadores y pederastas? Claro, sin justificar estos actos aberrantes que hacen en contra de miles y miles de niños a lo largo de varias décadas. Y para entender este mal, vayamos a la bendita palabra de Dios y veamos cómo estos corruptos ministros la han deformado. Estos mentirosos usan textos de la Biblia para apoyar el asqueroso celibato, haciendo creer a sus creyentes católicos que son puros y santos sacrificados, que se abstienen de casarse por servirle a Dios, lo cual es una asquerosa mentira. Vayamos entendiendo este celibato de estos sacerdotes. Déjeme le digo que anteriormente
Los sacerdotes no se casaban para no tener obstáculos sentimentales que les impidieran servir mejor a Dios. Al no estar casados tendrían más tiempo para dedicar más de su tiempo y energía a la oración y predicación de la misma forma que Jesucristo y los discípulos. Esta decisión tomada por algunos sacerdotes en el año 1100 fue hecha por sacerdotes que en verdad querían servir al Señor, ya que antes de este año no existía por ley eclesiástica esa orden del celibato, porque no fue hasta el año de 1139, al final del segundo concilio de Letrán, que el matrimonio fue prohibido de forma oficial a los miembros de la iglesia, tomando como ejemplo la carta a los Corintios, la cual vamos a leer. 1 Corintios 7:1. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Fíjese lo torcidos que están estos curas católicos. Cierto que Pablo, dando contestación a una pregunta que anteriormente le habían hecho los corintios, recomienda que sería bueno no tocar mujer si de servirle mejor a Dios se trata. No es por otra cosa, ya que si el consejo fuera no tocar mujer solo por no tocarla, sería ir en contra de nuestra propia naturaleza, puesto que nuestra naturaleza nos pide carne, mujer. Por consiguiente, Dios instituyó el matrimonio legal para de esa manera poder saciar esos instintos carnívoros de una manera que no ofendamos a nuestro Dios. Pero fíjese lo que dice el verso 2. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Si tomamos este verso 2, Pablo, reconociendo y sabiendo que la abstinencia de mujer causa fornicación, aunque en el caso de estos sacerdotes causa pederastía y violaciones a menores, y algunos son hasta LGBT. Es la razón por la que Pablo dice que mejor se casen. Estos mentirosos del Vaticano dicen seguir el consejo de Pablo, donde dice, 1 Corintios 7:7, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno la verdad de un modo y otro de otro. Claro, Pablo desea que todos los hombres fueran como él, pero hay un problema. Y el apóstol Pablo lo dice bien claro, pero cada uno tiene su propio don de Dios. ¿Y cuál era el don de Pablo? Que tenía el don de contención, o sea, el abstenerse de mujer. Por eso dice en 1 Corintios 7:8, digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. A los solteros que no se casen y a las viudas que no busquen marido, que se queden solteros y viudas para servir mejor a Dios. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. 1 Corintios 7:9. Sabias palabras de Pablo, que por cierto esos corruptos, violadores, pederastas nos siguen. Si yo no tengo fuerza para resistir y vivir sin una mujer, pero prefiero fingir que soy todo un santo y bajo esta sotana tengo más acceso a los niños, pues mejor aquí sigo.
aquí me llega más carrita tierna y fresca, y luego los alcahuetes de los papas me cubren y me cambian de lugar cuando me descubren, pues a quién le dan pan que llore. Otra razón no menos importante de esta prohibición de casarse es que durante la Edad Media del siglo V al XV, la Iglesia Católica alcanzó el auge de su poderío, acumulando una inmensa cantidad de riquezas, principalmente en tierras. Fíjese, para no correr el riesgo de perder bienes en los herederos de los miembros del clero, lo mejor que podían hacer era impedir que esos herederos llegaran a existir. De ese pensamiento avaro es que nace tal prohibición de permitir a sus sacerdotes casarse. Claro que eso no hizo mucha diferencia para los monjes que por elección ya vivían en aislamiento en los monasterios, pero en algunas parroquias dicha prohibición generó discordia. La mayor se produjo a comienzos del siglo XVI y fue una de las razones por las que el cristianismo pasaría una de sus peores rachas. Martín Lutero rompió con el Papa y creó la Iglesia Luterana, que permitía el matrimonio entre sus pastores y lo permite, por cierto, hasta el día de hoy. Luego de la Reforma Protestante, la Iglesia Católica reafirmó el celibato, definiendo en el Concilio de Trento, celebrado en 1563, que quien rompiera ese trato sería expulsado del clero. Por tanto, aunque estos mentirosos del Vaticano le digan que sus sacerdotes no se casan por mandato divino y por devoción, es una absurda mentira, ya que los grandes siervos, excepto Pablo, todos según los textos que vamos a ver fueron casados. Contra los que me acusan, dice Pablo, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Pedro? 1 Corintios 9:3. Según vemos en el verso 5, Pablo habla de los apóstoles, incluyendo a los hermanos de Jesús, Jacobo, José, Judas y Simón. También menciona a Pedro, lo cual Lucas nos habla de la suegra de Pedro. Veamos, Lucas 4:38. Saliendo de la sinagoga, entró en la casa de Pedro. La suegra de Pedro estaba con mucha fiebre y le rogaron por ella. Como puede ver, todos los discípulos, menos Pablo, por razones personales, escúchenlo, personales, no mandamiento de hombres, es que no tenía mujer, al igual que los eunucos, que eran personas que no aceptaban el matrimonio por servirle mejor al Señor y su vida se la dedicaban por completo en servirle a nuestro Dios, y que por cierto de ellos dice Dios estas palabras. Isaías 56:4. Porque así dijo Jehová a los eunucos, que guarden mi día de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo le daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de sus hijos e hijas, nombre perpetuo le daré, que nunca perecerá. Según estas palabras de nuestro Dios, estos hombres eran muy estimados por nuestro Dios, ya que Él reconocía el esfuerzo y la dedicación que tenían en servirle a Él, y no como estos sacerdotes violadores que les prohíben casarse
como si prohibirles casarse hubiese servido para algo. Fíjese, en su ley ellos no se casan, pero andan de sinvergüenzas entre ellos mismos y peor aún con niños indefensos. Y no es nada en contra de ellos, pero a una persona adulta que le supriman el tener relaciones tarde o temprano, eso explota. Para ir finalizando, le voy a nombrar a varios personajes muy superiores en jerarquía, obediencia y santidad, y que algunos de ellos hasta hablaron cara a cara con Dios, y que todos ellos fueron hombres casados, tal y como Dios demandó desde el principio de la creación. Génesis 2:24. La mujer de Abraham era Sara. José, el nombre de la esposa de José era Asenat. El nombre de la esposa de Moisés era Sefora. Las esposas de David, que fueron tres, la primera fue Mical, Abigail y Betsabé. De Job, Noé, Josué e Isaías no se conoce el nombre de las esposas de ellos, aunque todos ellos sí fueron casados. También otros muchos siervos fueron casados, aunque el nombre de sus esposas no aparezcan en los registros bíblicos. Por tanto, el abstenerse de mujer, no hay ningún sustento bíblico que demuestre que es saludable para el hombre. Al contrario, es nocivo y nos incita a la fornicación. Y si no, pregúntele a estos sacerdotes católicos. Hasta aquí este estudio, esperando como siempre le ayude en su crecimiento espiritual y no se deje más engañar. Bendiciones.